Muy buenas tardes a todos. Nos encontramos hoy para el lanzamiento de Respire, el producto de AgriGrow, descompactador y oxigenador de suelos. Hoy nos encontramos aquí con el maestro en ciencias Mauricio Navarro, quien nos va a hacer favor de darnos la plática. Adelante, ingeniero. Bien, muy buenas tardes tengan a todos. Atsiri, yo no sé si pudiera entrar a Face para ver que haya posibilidades de conexión y que no haya ningún problema con la gente para que empiecen a conectarse. Sí, Inge, ya se ve en directo. ¿Ya se ve en directo? Perfecto, vamos a esperar un minutito a que empiecen a conectarse las primeras personas en Facebook. Yo voy a entrar con mi teléfono para hacer el intento de conectarme y ver que no haya ningún problema. Muy bien. Entonces debo de entrar primero, para que sepan todos, a la página de FEMSA. ¿Correcto? Entonces busco FEMSA Fertilizantes y Bioestimulantes y ahí está la página en vivo. No sé si pudiera entrar a FEMSA Fertilizantes y Bioestimulantes y ahí está la página. Ok. Están en 27 personas ya conectadas. Están en 27 personas ya conectadas. Entonces, vamos a dar inicio. Sobre la marcha se seguirán conectando. Y comenzamos con el lanzamiento de Respire, descompactador y oxigenador de suelos. Muchas gracias a todos por tu asistencia. Muchísimas gracias por su puntualidad. Justamente dando las 6:04, iniciamos esta transmisión. Vamos a ver primero los conceptos fundamentales de lo que es la compactación de suelos. Bien, ustedes saben que la fertilidad del suelo tiene tres grandes componentes que se refieren a la fertilidad microbiológica. Una tercera parte de la fertilidad de un suelo depende de la microbiota del suelo. Otra tercera parte compete a la capacidad del suelo para proporcionar 14 de los 17 elementos minerales requeridos en la nutrición vegetal. La fertilidad microbiológica de un suelo es la capacidad de de proporcionar una rizósfera saludable, es decir, una rizósfera que no contenga patógenos, una rizósfera que garantice que ese suelo tiene salud y esa salud se la transmite a la planta, y suelos saludables generan plantas saludables. Ya mucho hemos hablado de fertilidad microbiológica en FEMSA. También es muy conocida, la más conocida de todas es la fertilidad química. Pero hoy, señores, hoy nos toca hablar del tercer componente, quizás uno de los componentes más olvidados, que es la fertilidad física. ¿Qué es la fertilidad física de un suelo? A ver, la fertilidad física de un suelo es la capacidad del suelo para proporcionar condiciones estructurales adecuadas para el sostén y crecimiento de los vegetales, recibir, retener y transferir el agua a los vegetales. Es decir, de las propiedades físicas del suelo depende la manera en la que un suelo recibe el agua, cuánto almacena, cuánto infiltra, cuánto lixivia, y después cómo le transmite esa agua a la planta. Eso depende de las propiedades físicas. Dentro de las más importantes tenemos la textura, la estructura, la materia orgánica, la resistencia a la penetración, la profundidad del color. Esta es la más importante que nos compete
el día de hoy. Las características 7, 8 y 9 son alteradas por un problema de compactación. La porosidad, la densidad, la permeabilidad, es decir, la capacidad para que el agua penetre, y la velocidad a la que ésta penetra es alterada por este fenómeno llamado compactación del suelo. Así que cuando hablamos de un suelo compacto, lo que estamos diciendo es que es un suelo que no tiene fertilidad física o ha perdido parte de su fertilidad física. En el suelo, ustedes saben que hay partículas, 3 grandes tipos de partículas componen las clases texturales: arena, limo y arcilla. Por lo tanto, la compactación de un suelo se define como el incremento de su densidad aparente y la disminución del volumen que experimenta el suelo debido a fuerzas externas que actúan sobre él. Si nosotros aplicamos una fuerza hacia abajo, un suelo que está como en nuestro lado izquierdo, un suelo que tiene muchos espacios porosos como todos estos que estoy señalando son espacios porosos. Estos poros contienen aire. Ese aire contiene un 21% de oxígeno. Ese 21% de oxígeno puede solubilizarse en esta parte azul, que es el agua. El agua, al estar en contacto con un aire que contiene 21% de oxígeno, puede solubilizar de 6 a 8 miligramos de oxígeno. Entonces, cuando yo aplico una fuerza, el suelo pasa de aquí a acá y mis espacios porosos disminuyen. El suelo se compacta, se aprieta y le cabe menos agua y le cabe menos aire. Entonces, al final, en términos prácticos, la compactación nos muestra una pérdida gradual de la porosidad. Hasta ahorita la vamos a dejar de este tamaño y más adelantito vamos a ver las implicaciones que tiene la compactación. Un suelo sano, como pueden apreciar en esta diapositiva, es decir, un suelo que tiene fertilidad física, permite que la raíz penetre. Un suelo físicamente fértil tiene una baja resistencia a la penetración. Es decir, la fuerza que le opone a las raíces para que éstas lo penetren es baja. Un suelo compacto no permite un correcto desarrollo radicular, no permite una buena tasa respiratoria de los pelos absorbentes y esto genera grandes consecuencias en la fisiología de la planta, que ya vamos a ver más adelante. Aquí está, por ejemplo, una fotografía que tengo. Observen cómo este suelo hasta aquí tiene una capa que en esta parte la raíz puede penetrar. Pero si se fijan hacia abajo, ya no tuvo la capacidad. Es decir, en esta área hay procesos de compactación. Y la arquitectura de mi planta queda limitada a los primeros 20 centímetros de profundidad. Y yo dejo toda esta área en donde hay muchísima agua, muchísimos nutrientes, pero que por problemas de compactación mis raíces ya no pudieron penetrar. Entonces, esto es muy común en muchos cultivos, en muchos suelos del mundo. Eso obviamente limita la productividad general de la planta. Hoy, para medir un poquito la fertilidad física de los suelos, utilizamos un par de aparatos. El de la izquierda es un penetrómetro, que es una lanceta que mide resistencia a la penetración. Y al lado derecho, pues tenemos un infiltrómetro, ¿no? Estos dos nos pueden dar indicadores de la fertilidad física del suelo.
Una característica física importantísima, señores, en los sistemas radiculares es la VDO o velocidad de difusión de oxígeno. Entendamos una cosa, en la fisiología de las plantas, los vegetales por las hojas hacen procesos fotosintéticos. La fotosíntesis no es otra cosa más que la transformación de la energía lumínica, es decir, cada fotón de luz que penetra nuestro planeta y viene del sol trae cierta energía electroquímica y las plantas transforman esa energía electroquímica en energía química y producen un carbohidrato llamado glucosa y en esa glucosa almacenan 38 ATPs de energía, pero esa ya es energía química que podemos utilizar los animales y los seres humanos. A ese proceso llamado fotosíntesis tiene como insumos el CO2, la luz, agua y nutrientes. Se consume CO2 y se expira oxígeno como subproducto. Es un proceso anabólico de construcción, pero principalmente por los pelos absorbentes de una raíz son células aerobias. ¿Qué significa? La respiración es un proceso catabólico inverso a la fotosíntesis, en donde al revés, aquí se consume oxígeno y se libera CO2 como subproducto de la respiración. Entonces, en el triángulo del enraizamiento, para las personas que han tomado un curso de bioestimulación del enraizamiento, hay 3 variables indispensables: la temperatura, el oxígeno y la humedad. Si no hay oxígeno, no hay respiración. Si no hay respiración, no hay energía. Si no hay energía, no hay absorción activa. Si no hay absorción activa, no sube agua y minerales, o muy poco por absorción pasiva solamente. Si hay poca transpiración, poca agua y minerales fluyendo, va a entrar poco CO2, porque deben de salir aproximadamente en planta C3 600 moléculas de agua para que entre una molécula de CO2. Entonces, baja tasa transpiratoria, debido a la baja tasa respiratoria de las raíces, genera baja tasa fotosintética. Baja producción de fotosintatos genera bajos rendimientos y baja calidad. La velocidad de difusión de oxígeno nos muestra la capacidad de un suelo para reponer el oxígeno consumido, tanto por la microbiota aeróbica como por los pelos absorbentes de un sistema radical. Dado que los microorganismos aerobios respiran y las raíces respiran, hay un consumo constante de oxígeno en una planta viva, de 0.2 a 1 miligramo de oxígeno por gramo de raíz por hora. Ese es el ritmo de consumo de oxígeno en un sistema radical. Cuando las concentraciones de oxígeno se van hacia abajo, comienzan procesos de asfixia o de hipoxia radical. Cuando los valores están cercanos a cero, los pelos absorbentes solo pueden vivir unas cuantas horas bajo esas circunstancias y posteriormente mueren por asfixia. El hecho de que mueran, hay ciertos hongos saprófitos que están esperando tejido muerto para atacar. Y ya más adelante veremos otras consecuencias. Pero aquí comenzamos a entendernos. Entonces, para ir puntualizando, al compactarse, disminuyen los poros. Al disminuir los poros, disminuye el aire en el suelo. Al disminuir el aire en el suelo, disminuye la solubilidad y la cantidad de oxígeno disponible. Al disminuir la cantidad de oxígeno disponible, disminuye la respiración. Disminuye la respiración, disminuye la absorción y translocación, disminuye la transpiración, disminuye la fotosíntesis y disminuye el rendimiento. Y existen altas posibilidades de que esa raíz se enferme y sea atacada por un patógeno. Entonces, siempre, señores, es muy importante, los que somos asesores, los que somos técnicos, los que somos productores, que sepamos leer el lenguaje de las raíces, que nos bajemos de la camioneta y que cuando menos una vez a la semana observemos la arquitectura de nuestra raíz y la información que ésta nos da. La raíz nos da mucha información. Una raíz blanca con los pelos absorbentes muertos, un suelo deshidratado, síntoma de estrés hídrico. Un suelo saturado con raíces negras, oscuras, nejas, cafés, sin pelos absorbentes,
nos indica asfixia radical. Una raíz grande, fuerte, blanca, llena de pelos absorbentes, significa que el equilibrio que tenemos entre poros llenos de agua y poros llenos de aire es excelente. ¿Vale? Entonces, la observancia de la raíz es un aspecto importantísimo. Podemos utilizar un penetrómetro, pero no hay nada mejor que la observancia física. ¿Qué nos origina la compactación de un suelo, señores? El laboreo agrícola es una de las principales causas, especialmente cuando los tractores son pesados y especialmente cuando las llantas están muy infladas. También puede haber compactación porque en algunos frutales, el caso de cítricos, el caso de aguacates, el caso de mangos, ¿qué pasa? Las tierras pasan años sin que sufran ningún proceso de laboreo. Y como llueve y el suelo tiene arcilla, esta tiende pues, a agrietarse y a compactarse y al paso de los años, el suelo se va compactando. El pisoteo de animales, meter animales a nuestros campos, especialmente cuando la tierra está mojada, o traer a gente trabajando los días lluviosos, cuando nuestra tierra está húmeda, o esa gente que cuando está el acolchado se para arriba del plástico con el suelo húmedo, este tipo de circunstancias compactan fuertemente nuestro suelo. Un mal manejo de nuestra campaña de riego, donde dejamos que se agriete y humectamos, y las curvas de hidratación, deshidratación del suelo son muy altas. Una mala nutrición que genere compactación por altos niveles de sodio. Una mala bioestimulación en donde no sepamos manejar correctamente con mejoradores y con bioestimulantes. Ese sodio y esos cloruros nos pueden generar compactación. Hay algunas compactaciones que provienen de causas naturales. El caso, por ejemplo, pues de lluvias abundantes. El tipo de suelo obviamente influye muy fuertemente en la susceptibilidad de a la compactación. Recuerden que tenemos tres grandes componentes en la textura: arena, limo y arcilla. Se le llama suelo franco aquel suelo que tiene un tercio de cada uno de ellos, 33% de cada uno. Ese es un suelo ideal para la mayor parte de las producciones. Entre más arenoso sea el suelo, menos posibilidades tiene de compactarse. Entre menor contenido de arena tenga y mayor contenido de arcilla tenga, mayores posibilidades de compactación. Otra circunstancia que promueve muchísimo la compactación es la materia orgánica. A menores niveles de materia orgánica en el suelo, mayores posibilidades de compactación. Por lo tanto, la combinación de la clase textural del suelo con la concentración de materia orgánica determinan la susceptibilidad de un suelo a compactarse. Señores, pueden ir escribiendo todas las preguntas que quieran en el chat y en la fase final voy a entrar al chat para responder las preguntas que ustedes vayan teniendo. Es más, a ver si a la mitad, si hay alguna pregunta a la mitad, voy a entrar al chat. Aquí está el chat y está solo, está libre. Entonces, pueden ir escribiendo sus preguntas cuando les surja una duda y yo voy a entrar. Este tipo de maquinaria, sobre todo que es extremadamente pesada, que se usa, por ejemplo, en frutales para hacer los desmontes y la primera preparación, obviamente genera una alta compactación. Un frutal, como en este caso, que se siembra en camellones y pasan 5, 6, 8, 10 años y ese camellón no se laborea, con las lluvias genera una costra y esto genera compactación al paso de los años. El tránsito de maquinaria, el tránsito de gente, el tránsito de animales, cuando ha llovido, es la muerte para la física del suelo. Eso genera una compactación muy fuerte, que si la maquinaria circulara cuando el suelo no está húmedo. Entonces la circulación en época de lluvias genera grandes problemas. El laboreo normal que hacemos, por ejemplo, entre más delgada sea la llanta
Y más inflada esté esta, mayor compactación genera. Entonces, cada que metemos la maquinaria a realizar diferentes tipos de actividades, esta maquinaria compacta nuestros suelos hasta generar un paso de arado. Y esa compactación pues tiene fuertes consecuencias en la productividad de nuestros suelos. Lo primero que hace es disminuir la fertilidad física del suelo, tal como lo hemos visto. Entre más infladas estén las llantas, más compactación generan. Entre más delgadas estén las llantas, más compactación generan. Una llanta más ancha distribuye el peso entre una cantidad de superficie de suelo mayor. Y el hecho de que traigan un poquito menos de aire amortigua los movimientos. Entonces, una llanta más ancha y ligeramente con menor presión genera menor compactación. Hay algunos frutales que ya tienen 20 a 30 años que en el área copal, es decir, abajo del árbol, es muy difícil meter maquinaria. Y una de las principales causas es, por ejemplo, en algunos cítricos, en aguacates, es que algunos de ellos están en lomas y no puede entrar la maquinaria. La otra causa por la que no se hace laboreo es porque este laboreo puede dañar el sistema radical, puede romperlo y abrir heridas que aprovechan patógenos para entrar. Entonces es muy complicado hacer laboreo en el caso de frutales. En los hortícolas al menos podemos cultivar en la orilla, pero en los frutales no. La presencia de lluvias excesivas en suelos arcillosos ricos en materia orgánica, como este que aquí les presento, generan compactación. De manera constante, el agua llena los poros y hace que el suelo se desinfle. Es decir, cuando el agua entra en el suelo, expulsa el aire y eso disminuye la porosidad. Entonces, obviamente esto no pasaría en un suelo arenoso. El suelo arenoso tiene una alta velocidad de infiltración y tiene baja capacidad de retención de humedad. Pero un suelo arcilloso con una capacidad de intercambio catiónico superior a los 40 miliequivalentes por 100 gramos puede compactarse con el agua de lluvia. Esta foto la pongo de un suelo salino sódico para que vean que el mal manejo de esta característica, presencia de carbonatos, pH alcalino, presencia de sodio, presencia de cloruros, puede compactar al suelo. Recordemos que el sodio, a diferencia del potasio, hay una característica de los iones minerales que se llama radio de hidratado. El potasio tiene un radio de hidratado pequeño, pero el sodio tiene un fuerte o grande radio de hidratado. Así que cuando hay sodio en el suelo y este se hidrata, se infla, y al inflarse choca con otra molécula y esa choca con otra y esa choca con otra, y eso le quita la permeabilidad al suelo. Entonces la presencia de altos niveles de sodio superiores a los 12 PSI, porcentaje de sodio intercambiable, pueden generar suelos compactos. Entonces recuerden que una de las causas era un mal manejo de suelos salinos sódicos y estos pueden llegar a compactarse. En el caso de producción de algunos berries, en las camas de siembra que ya van por el tercer año, obviamente son camas que ya están muy compactas. Se han hidratado y se han dejado de regar, se han hidratado y se han dejado de regar por temporadas, a manera que del segundo año en adelante la porosidad disminuye y la compactación se incrementa. Entonces es muy común encontrar fuertes niveles de compactación en los berries de segundo y de tercer año, especialmente en los de tercer año. Además que por medios físicos es muy complicado tratar de paliar esa compactación, porque obviamente no se puede hacer ningún laboreo en un cultivo como este. Entonces la maquinaria pues prácticamente no entra. Aquí un ejemplo de un suelo que compacta, como en una hortaliza puede generar inclusive constricción, se rajetea, se compacta y esto se presta muchísimo para la presencia de Fusarium y de Dampinov por Fitium. Entonces, los suelos que constriccionan, los suelos que se compactan, que se agrietan, que se contraen, hace que haya una alta susceptibilidad post-trasplante a
Fusarium y especialmente a lo que conocemos como damping off. Entonces vamos a hacer un resumen de los efectos de la compactación. Bueno, pues un bajo desarrollo radicular, bajo nivel de exploración. Si las raíces exploran menor cantidad de suelo, tienen acceso a menor cantidad de agua y menor cantidad de nutrientes. Si toman menos y comen menos, producen menos. Baja tasa respiratoria en raíces debido a la baja concentración de oxígeno en la solución del suelo. Ya explicamos cómo la falta de poros evita la entrada de aire en el suelo. Y si no hay aire en contacto con la solución del suelo, no hay oxígeno solubilizándose. Si no hay oxígeno soluble en la solución del suelo, no hay respiración. Baja velocidad de difusión de oxígeno, es decir, una baja capacidad del suelo para reponer el oxígeno consumido en la respiración, lo cual genera, señores, asfixia radical. Y esa asfixia radical, señores, por ejemplo, hay una área que se llama fisiopatología, en donde se estudia la relación entre las raíces, la rizósfera y los patógenos. Y bajo condiciones de asfixia radical, señores, las raíces exudan compuestos altamente tóxicos, compuestos cianogénicos, acetaldehído, ácido láctico y etanol. Este es el más peligroso porque ese alcohol llamado etanol es la sustancia que señaliza, por ejemplo, a Phytophthora. La mayor parte de los suelos del mundo tienen Phytophthora. Entonces, cuando la planta está asfixiada, emite etanol y el etanol señaliza a Phytophthora y esta llega y ataca. Entonces, es muy común que derivado de una asfixia radical proveniente de exceso de humedad o compactación, genere presencia de enfermedades en nuestras raíces. Y ahí sí que nuestra productividad se nos va para abajo. Imagínense una raíz con poca exploración, que no respira y que aparte es atacada por patógenos. ¿A dónde vamos a parar? Esa triple mezcla de consecuencias es extremadamente peligrosa. Hay bloqueo en el movimiento del agua, es decir, el agua no puede penetrar el suelo. Al no penetrar, encharca. Si encharca, corre el agua por arriba y si corre el agua por arriba, erosiona. Por lo tanto, bloqueo de movimiento de agua y de gases. Baja penetración de humedad, alta escorrentía, alta oración. ¿Y qué pasa? La microbiota, que mayormente es aeróbica, es decir, que respira, al no haber oxígeno para la respiración, muere por asfixia también, o se desarrolla muy, pero muy, muy poco. Entonces, esta es una cadena de consecuencias que hay que entender para luego atacarla con un bioestimulante o con una serie de estrategias de bioestimulación que vamos a ver más adelante. Recordemos que la estructura de un suelo ideal debiese de ser 50% de granos de suelo, 25% de espacio poroso y 25% de espacio con agua. Ese equilibrio permite respiración, absorción y oxígeno solubilizándose en la solución del suelo. Vamos a ver una estrategia de manejo que no dependa exclusivamente de un producto. Y vamos a dejar al producto Respire como parte de esta estrategia. Un barbecho profundo que vaya, así como viene ese tractor. Este es uno de mis campos, anda preparando ahí donde yo siembro los chiles. Pero si se fijan, viene de ladito. Viene penetrando 45 centímetros que hasta viene chueco. Romper el piso de arado con arado de discos o con cincel es una estrategia de manejo físico con maquinaria para evitar la compactación. Hay cultivos en los que ya no se puede. Estos son uno de mis campos. Hace ya como unos 6 años todavía había yuntas y yo me daba el lujo de meter una yunta a cultivar. Al cultivar un cultivo en donde ya no entra el tractor, se rompe la costra. Al romperse la costra, haz de cuenta que le abres a la ventana y entra el oxígeno en la cama de siembra. Entonces, este tipo de labores incrementan la velocidad de difusión de oxígeno y el intercambio gaseoso tan necesario en el suelo.
El cultivar con maquinaria, en los cultivos en donde es factible, ya les mencioné que hay frutales en donde no podemos hacer esto. Esta es una estrategia que incrementa la respiración y la velocidad de difusión de oxígeno. Hay cultivos que después de aplicarles esta labor, comienzan a crecer, como si se hubieran fertilizado, como si se hubieran regado. Lo que pasa es que al ver más oxígeno, más respiración, más absorción, más agua y minerales adentro de la planta, más transpiración, más fotosíntesis. Y por eso una labor física como esta genera un incremento en los rendimientos. Desgraciadamente no en todos los cultivos, solamente en hortícolas, en etapas tempranas podemos hacer esto. Miren, esta es la fotografía más hermosa de la tarde. La incorporación de abonos orgánicos, esto es una pata de maíz molida, que quede incorporada, aquí pasó el barbecho y pasó incorporando pata de maíz molida. Esta es una de las mejores estrategias para evitar la compactación. Esa materia verde que queda adentro genera gran porosidad y al podrirse genera vacíos que se llenan con agua y con oxígeno. Y eso puede hacer que conforme se va transformando y la materia orgánica va humificando esa materia verde, las propiedades físicas del suelo mejoran. Entonces, el poner sorgo forrajero, maíz forrajero, cualquier gramínea, avena es lo mejor. Previo a un ciclo fuerte de cultivo, es una excelente estrategia para mejorar las propiedades físicas del suelo y evitar la compactación. Esta foto también es de mis campos. Normalmente donde hay maíz, les pido que solamente quiten la mazorca y que me dejen todo el rastrojo para que yo lo incorpore y en el siguiente ciclo pueda yo llevar a cabo la producción de hortalizas. Entonces, esta estrategia es la más hermosa de todos, señores. Y ahora vamos al tema que nos compete. Como parte de toda una estrategia está el uso de descompactadores de suelo. Hoy FEMSA está haciendo su lanzamiento nacional de Respire. Respire es un producto químico que es un descompactador que genera un inflado, que genera un incremento en la porosidad y que genera un vacío para que entre el aire y esto genera oxigenación. Pero lo primero que hace es descompactar al suelo. Entonces, veamos qué es Respire. Es un producto, ya les expliqué. Algunos de sus ingredientes activos, el principal es etilauril sulfato de amonio. Mejora la labranza y la areación del suelo, permitiendo más oxígeno para un mejor desarrollo y actividad microbiana. Mejora la penetración del agua. Puede ser aplicado en una primera dosis de 1 litro por hectárea y posteriormente dosis de mantenimiento de medio litro por hectárea. Es muy barato y muy práctico de usar. Su precio público no supera los 600 pesos. Por lo tanto, la dosis de mantenimiento cada 30, 20 días es de 300 pesos, solamente la primera dosis de 1 litro. Puede ser aplicado en drench. Puede ser, es compatible con fertilizantes líquidos, con herbicidas. Yo tengo trabajos ya con Respire en donde medimos aplicación de Respire este año en mis chiles y la microbiota no se muere. Es decir, a diferencia de otros oxigenadores como el peróxido de hidrógeno, como el ozono, como el peróxido de calcio, el peróxido de magnesio, el peróxido de urea, que oxigenan, pero oxigenan a costa de matar a la microbiota del suelo. Respire no mata la microbiota del suelo. Si bien tampoco mata patógenos como lo hacen aquellos oxigenadores altamente oxidantes, Respire no mata patógenos, pero tampoco mata la microbiota. Por lo tanto, tiene un fuerte efecto surfactante en el suelo. Disminuye fuertísimo la tensión superficial del agua y es al disminuir la tensión superficial del agua en la que va aplicado, el agua puede penetrar con mucha mayor facilidad el suelo. Por lo tanto, si se va a mezclar con algo y ese algo dice que no debe de llevar surfactante, esa sería la única razón
mediante la cual no debiese de mezclarse Respire con otras cosas. Puede ser en pivote, puede ser en goteo, puede ser en aplicación terrestre, puede ser en drench. Obviamente el riego por goteo es una de las maneras más efectivas de aplicar Respire. Es recomendable hacer una pequeñita prueba de compatibilidad con una mezcla de fertilizantes con el que se vayan a utilizar. Puede ser utilizado en cultivos, puede ser utilizado en pasturas que vayan a ser consumidas por animales. No hay mayor toxicidad. Entonces, voy a pasar a la parte final a mostrarles algunas experiencias agronómicas, pero antes voy a entrar al chat. Dice, ¿cómo me ayuda Respire para descompactar mi sustrato en maceta al final de mi ciclo de producción? Sugerencia para sueños, quizá quiso poner suelos y no sueños. Para suelos que se compactan sería prudente meter materia orgánica. ¿Y qué cantidad sugiere, maestro? A ver, primero la primera parte. El Respire genera que el agua penetre y que el suelo se infle ligeramente. Al inflarse genera poros y al generar poros, los poros generan un efecto de vacío, hace que entre el aire, y si entra el aire, se solubiliza en la solución del suelo y comienza a haber oxígeno disponible para la planta. La materia orgánica que damos, si recuerdas la primera charla, ¿de qué dije? ¿De qué dependía mucho de que un suelo se compactara? De que tuviera materia orgánica y de su nivel de arcillas. A mayor concentración de arcilla, posibilidades de compactación. Pero a menor contenido de materia orgánica, mayores posibilidades de compactación. Un suelo rico en materia orgánica, un suelo que tiene entre 3 y 8% de materia orgánica, es más difícil que se compacte. Entonces, aplicar materia orgánica hasta llegar a valores de mínimo 3% sería una excelente estrategia, no solo para la física, también para la química y también para la microbiología. Aquí está otro. ¿Serviría elevar el nivel de oxígeno en el agua de riego, como poner bombas de aire en el reservorio o con inyectores de ozono? A ver, el hecho de bombear el agua del pozo a un estanque, eso oxigena el agua. Y si tú la garza de descarga la pones alta 3 metros arriba y el agua se viene por el aire, al entrar mete gran cantidad de aire adentro del agua, eso la oxigena. ¿Sí? A mí no me gustan los inyectores de ozono porque el ozono es una forma de oxígeno altamente oxidante, que si bien sí oxigena, el problema es que dos cosas: degrada la materia orgánica y mata la microbiota. Entonces, yo no recomendaría. Ustedes saben que estamos buscando incrementar la población microbiana. Ustedes saben que FEMSA hoy tiene una estrategia de bioregeneración de suelos en donde le da una altísima importancia a la fertilidad microbiológica de los suelos. Por lo tanto, cualquier práctica que atente contra la microbiota del suelo no va con la política de FEMSA. Dice, ¿qué diferencia existe versus los ácidos carboxílicos? A ver, hay una gran confusión. Los ácidos carboxílicos son ácidos orgánicos cuya principal función es el manejo de suelos salinos sódicos. Entonces, la gente a veces se confunde porque al disminuir un poco la cantidad de sodio, se puede disminuir de manera indirecta la compactación. Pero si tú aplicas un ácido carboxílico en un suelo que no es salino ni es sódico, los ácidos carboxílicos no tienen un efecto fuerte de descompactación. La gente está confundida entre potencializadores de absorción radicular como los carboxílicos, que mejoran suelos salinos sódicos. Obviamente en ese tipo de suelos sí pueden coadyuvar un poquito con la compactación, pero en la mayoría de los demás suelos no. En realidad en México tenemos pocos suelos salinos sódicos, la gran mayoría no. Entonces, una cosa es un mejorador de suelos salinos sódicos y otra cosa es un descompactador oxigenador. Dice, ¿cómo trabaja Respire con respecto a los ácidos húmicos y fúlvicos? A ver, no tiene nada que ver Respire con ácidos húmicos y fúlvicos. Los ácidos húmicos son materia orgánica.
El humus es el último periodo de biodegradación de la materia verde. Si tú aplicas ácidos húmicos, incrementas la materia orgánica, disminuyes las posibilidades de compactación. Pero, obviamente, los ácidos húmicos como tal no son descompactadores. Al igual que los carboxílicos, pudiera llegar a haber un efecto indirecto. Con los carboxílicos, al quitar el sodio, puedes ayudar a descompactar. Con la materia orgánica generada por húmicos y fúlbicos, puedes retener más agua, puedes mejorar las posibilidades de absorción y al tener más materia orgánica puedes evitar un poquito la compactación. Solo que las cantidades de ácidos húmicos que aplicamos para lograr un efecto como este son muy pequeñas. O sea, para esto necesitaríamos aplicar unos 500 litros por hectárea por ciclo, cosa que económicamente es inviable. Los 10-20 litros que aplicamos de ácidos húmicos son insuficientes para elevar la cantidad de materia orgánica. Si te fijas, hay suelos que les han aplicado ácidos húmicos durante 20-30 años y no pasan de 1.2 a 1.3. ¿Por qué? Porque las cantidades que aplicamos de ácidos húmicos son extremadamente pequeñas. Por lo tanto, intentar descompactar un suelo por la vía de húmicos y fúlbicos es un camino que económicamente no es viable. Sí coadyuvan, sí pueden hacer sinergia, pero extremadamente mejor lo que es un descompactador. Siguiente pregunta, dice, ¿tiene que estar húmedo el suelo? Sí, tiene que estar húmedo el suelo. De hecho, el Respire se aplica en el agua de riego, no se aplica en seco. Entonces, vamos a la última parte. Nos quedan por ahí todavía 17 minutitos para compartirles algunas experiencias agronómicas de los resultados. Les comento que Respire actualmente FEMSA lo está evaluando en toda la República Mexicana. Está haciendo evaluaciones en Centro y Sudamérica con otras empresas. Respire es un producto americano. Respire es producido en Estados Unidos, importado por FEMSA. FEMSA tiene la distribución exclusiva. No es un producto mexicano. El producto viene directo de Doniphan, Missouri. Entonces, vamos a ver algunos de los avances. Hay muchos, obviamente no los puedo pasar todos en 13 minutos, pero vamos a ver. Aquí está el primer trabajo del ingeniero Iván. Este es un trabajo que hizo en aguacate. Si se fijan, ahí está se utilizó un penetrómetro. El color verde indica baja compactación entre 0 y 200 libras por pulgada cuadrada. El color amarillo es un nivel intermedio de compactación entre 200 y 300. Y arriba de 300 es un suelo que ya tiene serios problemas de compactación. Se identificaron 2 puntos en el árbol con un grado de compactación media. Un suelo arcilloso en aguacate de 3.5 años de edad. Se aplicó por medio del sistema 1 litro de Respire y se tomaron las mediciones de compactación con el penetrómetro. Entonces, vamos a ver. Si checan esta gráfica, miren. Estas fueron las mediciones antes de aplicar el Respire en 10 árboles. Vamos a ver. La primera dice, por ejemplo, vamos a comparar la primera. Le apachurraron el penetrómetro hasta que diera 200 PSI y luego le midieron cuánto entró. Y entró 10 pulgadas. 10 pulgadas para dar un valor de 200 PSI. 11 días después de haberse aplicado Respire, en ese mismo punto, se volvió a meter el penetrómetro y penetró 15 pulgadas con apenas 150 PSI. Eso significa que hay una fuerte disminución de la resistencia a la penetración. Vamos a ver un valor, el de mero abajo, por ejemplo. En el punto 10, mero abajo, antes de aplicar, con 250 PSI se penetraron 7.5 pulgadas. 11 días después, en el mismo punto, a un ladito,
60 PSI y logró penetrar 10 pulgadas. ¿Qué significa esto? Menor resistencia a la penetración, mayor porosidad. El suelo se esponja. Y esa misma resistencia que ofrece a la penetración del penetrómetro es la misma que ofrece a las raíces. Entonces, si el penetrómetro penetra más fácil y penetra más fondo con menos presión, las raíces también penetran más fácil. Y chequen el efecto de lo que Respire hace en el suelo. Aquí están las gráficas. Una disminución de 57.6% menos compactación. Y a su lado derecho, una mejor permeabilidad y se filtra un 62.7% más de humedad. Esto es antes y después de la aplicación. En el lado derecho, el verde claro es antes y el lado verde oscuro es después. Y chequen los valores de los dos puntos. Entonces, obviamente, al disminuir la resistencia a la penetración, mejora la permeabilidad. Si la permeabilidad mejoró, la compactación disminuyó. Entonces, se están haciendo mediciones en diferentes cultivos con este producto que es una innovación. Creo que puede ser una muy buena herramienta para muchos cultivos. Un tomate plantado que ya tiene 3 meses en cosecha, que la cama ya está muy dura, berries que van por segundo y tercer año, frutales en donde cerca de la raíz, cerca del tallo, ahí no se pueden meter ningún tipo de labor. Entonces, creo que por 300 pesos o por 600 en la primera aplicación, Respire pueda llegar a ser una muy buena herramienta para la mejora de las propiedades físicas del suelo y para evitar la pérdida de productividad que genera la compactación en el suelo. Ahí están las fotos del penetrómetro y ahí están las fotos del producto antes de aplicar y después de aplicar. Trabajo hecho por el ingeniero Iván de la zona occidente de FEMSA. Ahí están las mediciones. Antes, si se fijan arriba, en color amarillo, en el mismo punto de muestreo, 10 días después, en color verde. Ahí está una foto del suelo, como todavía está un poco compacto, y chequen el suelo posterior a la aplicación de Respire. Entonces, conclusiones, disminuye la compactación en 57%, mejora la permeabilidad en 67%, y al disminuir la compactación, disminuye la densidad aparente y mejora la penetración de agua en el suelo. Este es otro pequeño trabajo del ingeniero Francisco. Este lo hizo en frambuesas. Aquí está, miren. En el punto 1, a 250 PSI, entra 6 pulgadas. Recuerden ese valor. Con 250 PSI, el punto 1, 6 pulgadas. Ahora chequen esto. Después de la aplicación, a 250 PSI entran 9 pulgadas. Es decir, 3 pulgadas más. Y los datos son consistentes en los dos trabajos que los técnicos tienen. ¿Sí? Chequemos el punto 8. En el punto 8 a 250 PSI de presión, el penetrómetro entra 4.5 pulgadas. Acá en el punto 8 entra 7.5 pulgadas. 3 pulgadas más. Entonces, nuevamente, en las conclusiones, ahí se ve y se aprecia, según el ingeniero, en la línea verde, en donde tiene Respire, en esta área, miren, en donde le puso el Respire, chequen cómo camina más la humedad en comparativa con cuánto camina el agua en donde no hay Respire. Esto debido a las fuertes propiedades tensoactivas y al fuerte efecto surfactante que hace Respire en el agua que contiene el suelo. Eso incrementa la facilidad de que el agua camine en el suelo. La foto de abajo también muestra eso. Aquí algunos pequeños trabajos en Colombia que me enviaron de Agrigrow el buen amigo Fred. Este es un trabajo allá.
chequen las mediciones de Respire. De hecho, aquí no se comparó contra agua sola, sino que se compara contra un infiltrante, contra un testigo comercial. Y chequen, son dos puntos, chequen el punto B, como el testigo tiene 1.02 gramos por centímetro cúbico, como Respire pasa a 1.1, a 1.17 y el infiltrante a 1.16 en el punto B. Pero chequen el punto A, la densidad era de 1.4 y la disminuyó a 1 y el infiltrante a 0.96. Chequen la permeabilidad. Por ejemplo, en el punto A, 307 mayor velocidad de infiltración con Respire y 59% más con respecto al testigo comercial. Entonces, los mismos valores que hemos encontrado en México se han encontrado en Colombia y esto continúa. Aquí hay una foto que me gustó. Se puso un terrón como testigo y se puso un terrón con Respire. Y el terrón se deshace solito con el Respire. Entonces, esta es una pequeña foto. Y son algunas evidencias agronómicas de la capacidad de Respire para corregir este problema de física de suelo. Ahí están mis redes sociales, señores, por si hay alguien que no me sigue y quiere seguir interesado. A ver, voy nuevamente a la parte final, quedan unos cuantos minutitos. Dice, ¿qué periodo es el indicado para repetir aplicaciones? Entre 20 y 30 días. Son la frecuencia de las aplicaciones. Dice, los primeros valores fueron tomados con suelo seco o húmedo. Se checó que tuvieran el mismo contenido de humedad en las dos mediciones. Obviamente, si tomas con diferencias de humedad o en un suelo seco, los valores van a ser más altos, con el mismo contenido de humedad. 8 días, ¿a cuánto tiempo se nota el esponjado después de la aplicación? 8 días después de la aplicación. ¿Cómo trabaja Respire con respecto a los prebióticos, masúmicos y fúlbicos? Respire es compatible con pre y probióticos, con húmicos y fúlbicos, pero no hagas ninguna mezcla física directa con Respire. El Respire, échalo al inicio del riego y de preferencia el día que apliques Respire, no apliques ninguna otra cosa. En el siguiente riego ya puedes meter probióticos, prebióticos, húmicos, fúlbicos. Pero el día que apliques Respire, ese día no fertilices, ese día no apliques ningún fungicida, insecticida, bactericida, probiótico, prebiótico. El día de la aplicación de Respire, dedícala exclusivamente a Respire. Dice, ¿lo han evaluado contra otros materiales? Sí, de hecho, en el Colombia ahí está contra otro infiltrante. No tengo el nombre del producto contra el cual se evalúa, pero ahí están. En México vamos a hacer algunas pruebas, aunque no encontramos un producto que sea específico para descompactación. La gente confunde mucho los carboxílicos como descompactadores, también los húmicos y los fúlbicos, pero ya les expliqué que esos tienen un efecto de rebote, es un efecto indirecto, pero no son específicamente descompactadores. De hecho, tienen muchas otras funciones que Respire no tiene. Entonces, Respire no incrementa la capacidad de retención. Respire no libera nutrientes como los húmicos y los fúlbicos. Respire no hace nada de eso, ¿no? Sí, Respire no mejora la microbiota, los húmicos y los fúlbicos sí. Entonces, Respire, su especialidad es la descompactación. Pero las evaluaciones siguen. De hecho, estamos por recibir otras 5 evaluaciones de otras 5 zonas de la República para ver, seguir viendo y seguir evaluando. De hecho, hay una invitación a todos los distribuidores de FEMSA, a todos los técnicos, para que se lleven las primeras pruebas de Respire, para empezar a conocer en diferentes cultivos, en diferentes suelos, los resultados que este descompactador tiene en el mercado. Así que, pues bien, ya se va a cumplir la hora que teníamos programada para este lanzamiento. Les agradezco muchísimo su asistencia. Entonces, muchísimas gracias a FEMSA, como siempre, por la invitación. Voy a iniciar el video. Muchísimas gracias a todos los asistentes.
Los espero en el Congreso, en el 5º Congreso de Bioestimulando Ando, de Bioestimulación en el puerto de Acapulco, los días 7 y 8 de septiembre, en el Alter Emporio. Por allá nos vemos toda la gente de Puebla, del Estado de México, de Morelos, de Veracruz. Acapulco les queda bien por tierra. Muchas gracias a FEMSA, todos los ingenieros de FEMSA, Siri, Ángel, Iván, Francisco, toda la gente que ha estado colaborando con las evaluaciones de Respire. Y muchas gracias a todos por su asistencia. Por ahí, por favor, a Siri ponga los teléfonos de FEMSA para que cualquier persona que esté interesada en el producto se pueda comunicar con ustedes directamente y les puedan dar toda la información pertinente, las fichas técnicas, los distribuidores, o si hay algún nuevo distribuidor que esté interesado en las líneas de FEMSA, Agrigro, Peptón y Línea Plasma, con mucho gusto. Que tengan una excelente tarde y muchas gracias por la invitación a capacitar. Hasta luego. Mauricio Muchas Navarro gracias, Ángel. García ha detenido la compartición.